presentamos Libre Encuentro. Libre Encuentro, un programa destinado al análisis, discusión y propuesta de soluciones a la problemática nacional. Con nosotros, Libre Encuentro. En los últimos 6 años, el Palacio de la Loba ha estado ocupado por un partido político del cual se han dicho muchas cosas, algunas buenas, otras malas. Pero nunca hemos escuchado que la municipalidad haya sido un centro de corrupción o una casa de incapaces. Según un estudio de opinión reciente, el partido PAN y otros partidos nuevos y pequeños son vistos como entidades políticas limpias y con personas interesadas en el buen desarrollo de nuestro país. A diferencia de otros partidos políticos, de los cuales se dicen muchas cosas feas, el PAN ha sido el único caso en la historia política reciente del país en el que democráticamente se dio una reelección para un cargo público. A pesar de eso, en política es difícil estar bien e increíblemente fácil perder hasta la vida. En la ciudad capital persisten viejos problemas y nacen nuevos todos los días. Con escasos recursos y con necesidades crecientes, este joven partido político enfrenta una verdadera prueba de fuego. Después de nuestro reportaje, discutiremos la realidad y los problemas de nuestra capital y sus posibles soluciones. La ciudad de Guatemala, con alrededor de 2 millones de habitantes, ha rebasado su capacidad de infraestructura y de servicios. La falta de agua y de transporte urbano, la ausencia de un servicio eficiente de recolección de basura y de un relleno sanitario adecuado, así como la poca fluidez del tránsito y la proliferación de vendedores callejeros, son los 6 problemas más graves que enfrentamos los capitalinos y la administración municipal. Desde la introducción de la primera fase del proyecto Xayá-Pixcayá, nunca han vuelto a ser introducidos nuevos caudales de agua a la ciudad de Guatemala. Los capitalinos hemos dependido principalmente de pozos excavados por personas particulares o de los pozos y bombas municipales. Es común que los medios de comunicación publiquen denuncias sobre prolongadas sequías en las zonas y barrios de la ciudad. Un reportaje de la periodista Ana Fris indica que en la capital existen alrededor de 1,5 millones de capitalinos sin agua. Las zonas 17, 18, 19, 6, 1, 3 sufren de permanente falta de agua, problema que en otras zonas de la ciudad se resuelve con cisternas y con bombas particulares. Recientemente, varios vecinos de la zona 6 se quejaron porque Empagua los mantuvo durante 48 horas sin agua, y esta es la historia de todos los días. Afortunadamente, según declaraciones del relacionista de la municipalidad, Mario Zapata, antes de que se produzca un incremento en las tarifas de agua, Empagua debe ofrecer eficiencia en su servicio. El transporte urbano en Guatemala es otra calamidad. Técnicos del transporte público citados por Diario El Gráfico han calificado este servicio como uno de los más riesgosos de América Central. Indica el reportaje que el problema radica en la falta de capacidad administrativa, en la escasez de unidades, la falta de seguridad, el subsidio y en el crecimiento desordenado de la población. 1,5 millones de usuarios, entre trabajadores, amas de casa y estudiantes, son mal atendidos por poco más de 1,500 unidades de transporte. Consultado por Siglo XXI, el síndico Roberto González explicó que da miedo entrar al negocio de los autobuses urbanos. Sin embargo, a pesar de que el problema de fondo no ha sido resuelto, la municipalidad ha logrado abrir nuevas rutas y ha autorizado nuevas líneas para romper el oligopolio de los dueños de las viejas líneas de autobuses urbanos. La basura es un problema cada vez más notorio y que no huele bien. La gran mayoría de los habitantes de la ciudad disponen de su basura tirándola en barrancos, predios baldíos, callejones y otros sitios inadecuados.
El resto de los capitalinos contrata servicios de extracción que dirigen los desechos al relleno sanitario de la zona 3. Y esta es otra historia triste, porque el relleno es un foco de inmundicias que sirve de lugar de habitación y de trabajo para cientos de familias indigentes. Y contamina las áreas circunvecinas, tal y como se comprueba al transitar por los alrededores, particularmente cuando llueve, cuando hace mucho calor y cuando se quema la basura. El pasado 19 de noviembre, ardieron cientos de toneladas de basura acumuladas en el relleno, provocando que una nube de humo y olores fétidos inundara cientos de viviendas en el sur de la capital. En años recientes, algo se ha hecho por sanear y cercar el área, pero Guatemala aún no cuenta con un relleno sanitario adecuado. La falta de fluidez del tráfico es el quinto problema grave. En Guatemala existen 6 vías de acceso para la circulación de automotores, lo que ocasiona embotellamientos, deterioro de las calles, gasto exagerado en combustibles, llantas, lubricantes, repuestos y tiempo para los pilotos automovilistas y los usuarios del transporte público. Según informó el Centro de Investigaciones de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos, a este problema hay que agregarle la inseguridad en el Puente del Incienso y los trabajos de mejoramiento y construcción que se realizan en el área de Tecunumán. Por último, quedan los vendedores callejeros que no solo forman parte de la economía informal, sino que obstaculizan el tránsito de vehículos y de peatones, afean las calles del centro de la ciudad y facilitan la comisión de delitos, particularmente de hurtos y de robos. Además, se han convertido en un problema político para la municipalidad, que ha tenido dificultades para reubicarlos y ha debido construir un nuevo mercado en el carril norte de la 18 calle. Durante los últimos 6 años se ha oído mucho acerca de la construcción de bordillos, parques, caminamientos y de la iluminación de algunos barrios. Pero los 6 problemas fundamentales de la ciudad están a la espera de una solución de fondo. ¿Podremos alguna vez vivir en una ciudad mejor? Hoy nos acompaña el licenciado Óscar Berché, alcalde de la ciudad de Guatemala. El licenciado Marco Vinicio Mejía, consultor de la UNESCO y periodista de Siglo XXI. El periodista José Eduardo Valdizán, gerente general de Teleprensa. Y el licenciado Dionisio Gutiérrez, presidente de Cámara de la Libre Empresa y director general del Libre Encuentro. Buenas noches, bienvenidos a Libre Encuentro. Alcalde, bienvenido a Libre Encuentro. Su partido político lleva 6 años ya, casi, manejando esta ciudad a través de la alcaldía. Sin embargo, a través de esos 6 años no se han visto soluciones concretas al problema del transporte, del agua, que posiblemente son los 2 más importantes, y sí se han visto algunas acciones concretas en lo que se refiere al problema de la basura y al problema pues de ir mejorando en los 2 problemas principales. Cuéntenos qué han hecho ustedes hasta hoy y qué planes concretos tienen. Pues muy buenas noches, muchas gracias por su invitación y un atento saludo a su múltiple teleauditorio. Estamos muy complacidos con darnos la oportunidad y yo quisiera principiar mi participación haciendo un llamado a la reflexión a todos los guatemaltecos. Nosotros tenemos una idiosincrasia muy sui generis del guatemalteco, una falta de orgullo de lo poco que podamos tener y ofrecer. Si adolecemos de algún liderazgo en el contexto de las naciones del mundo, por ser catalogados como una nación tercermundista, yo quisiera pensar que tenemos orgullosamente la ciudad capital más grande de Centroamérica, la capital más linda de Centroamérica, una capital que atiende al mayor número de habitantes y que obviamente
requiere del mayor número de servicios para las necesidades vitales con esto de estas capitales. Con estos de los habitantes, alcalde, sabemos de que más o menos el 40% de la población nacional, de todos los guatemaltecos, vive en la capital. Eso es casi 3 millones de habitantes. Yo pienso que la cifra es un poco alta, pero sí estamos pasando los 2 millones de habitantes y obviamente no estábamos preparados para poder atender a una población tan grande y a un crecimiento tan desordenado, el cual se inició a raíz del terremoto de 1976 y que trajo como consecuencia una alta inmigración que yo creo es uno de los factores fundamentales para impedir el que la Municipalidad de Guatemala pueda dar satisfacción a las necesidades primarias de los capitalinos, como es el transporte, el agua. Obviamente, la migración esta que usted menciona se ha especulado, se ha dicho que anda por alrededor de 200,000 guatemaltecos, en su mayoría de escasos recursos, los que cada año emigran hacia la capital. ¿Es ese dato correcto? Nosotros estimamos que alrededor de 700,000 a 1 millón de personas no son nacidas en la ciudad capital y que se han venido a asentar a la misma y que como consecuencia de esto pues están requiriendo la utilización del transporte, el consumo del agua, la recolección de basura y la atención de servicios primarios como el de vivienda, que como consecuencia pues de lo abrumador y de lo grande de esta solicitud han impedido que la ciudad pueda ofrecer alojamiento a esta cantidad de personas y pues tenemos todos los problemas sociales que esto conlleva, una sociedad en la que no se encuentra suficiente oferta de empleo, en la que como consecuencia de esto se delinque para poder sobrevivir en la mayoría de los casos o se dedican a utilizar las calles de la ciudad para ejercer algún comercio y poder de esta forma satisfacer sus necesidades mínimas. Por ejemplo, sería interesante escuchar a José Eduardo que nos cuente un poco desde la perspectiva de la prensa. Del gremio prensa escuchamos críticas bastante fuertes no tanto de la gestión municipal, aunque en eso termina, pero sí de los problemas que siguen persistiendo en nuestra capital. Mire, yo creo que definitivamente dentro de las últimas administraciones ha habido mucho de bueno en lo que a la municipalidad se refiere. Sin embargo, yo siempre he creído que la prensa no está para sobar la leva ni andar rindiendo pleitesía. La prensa está para señalar errores o para decir qué es lo que está mal fundamentalmente. Ocasionalmente se puede decir o apoyar cierto tipo de labores que pueda tener un funcionario o no. Claro, dentro de los periodistas hay buenos, malos y regulares, ¿verdad? Y pues ahí podrá usted encontrar una amplia gama de personas que dirijan así o no sus críticas. También hay que reconocer si la municipalidad ha sido blanco de muchas críticas injustas, si se quiere decir así, es que también, pues obviamente, cuando una municipalidad se toma como un trampolín político hacia otros puestos más altos, pues obvio es que enemigos políticos vayan a tomar de blanco a quien esté tratando de utilizar un cargo público para trampolín o escalera para otro cargo público. Así que en cuanto a críticas, eso es mucho de lo que ha pasado. Por ejemplo, recientemente hemos estado escuchando algunas críticas o cuestionamientos concretos y tal vez en este primer segmento del programa podemos salir de las cosas simples como se han planteado recientemente públicamente. Por ejemplo, un cuestionamiento del editorial de Prensa Libre donde preguntaban el caso de John Wetterer, el tío Juan, que es un personaje muy controversial en estos días en Guatemala. Incluso se sabe que tiene problemas con la justicia americana y ustedes pues salen públicamente, según menciona el editorial, dando o cediendo algún tipo de derecho de uso de una parte de un parque nacional y en fin, cuestionando cómo es posible que la alcaldía pues hiciera un acto como el que hizo con un personaje como este. ¿Cuál es la respuesta a ese cuestionamiento, Nosotros, alcalde? como funcionarios públicos aceptamos la crítica y la requerimos de la prensa. Y ojalá fuera una crítica acompañada de soluciones. Sin embargo, sí quisiera yo puntualizar que o se es periodista o se es político. Y yo creo que no es compatible estas dos funciones. Estimo
que si se es político y se tiene un medio de comunicación social, y si se es político y si se es un político perdedor, pues queda el dolor de la derrota, siempre es una herida muy profunda y que sale siempre a relucir y que siempre lleva una finalidad como sería minimizar alguna actividad o prejuzgar a priori sin un conocimiento total de lo que se está señalando. El caso del editorial de Prensa Libre pues adolece de una información veraz y voy a hacerme referencia a él ya que lo tocó usted, licenciado Gutiérrez. Nosotros vimos con preocupación el problema de los niños de la calle en la ciudad de Guatemala y como municipalidad nos dimos a la tarea de crear albergues para estos niños de la calle. Así fue como adecuamos unas barracas y unas bodegas que la municipalidad tenía contigua al estadio de béisbol, el Galvez Obrales de la Liga Infantil, para adecuar el primer albergue. Obviamente fuimos a analizar quién era el que mejor daba los servicios en los albergues y llegamos a instituciones del Estado para nutrirnos de su experiencia y para aprender. Llegamos a otras instituciones privadas y llegamos a la conclusión que el que mejor atiende los albergues de niños es el tío Juan, John Webster. Entonces solicitamos una colaboración de él para montar nuestro albergue y eso es lo que él está haciendo. No hemos cercenado ningún parque, como lo dice el editorial. No le hemos concedido al tío Juan ningún usufructo ni arrendamiento de propiedad municipal. Hemos adecuado unas barracas con la colaboración de él y ha sido tanta su colaboración que hemos decidido que lleve su nombre, así como el de la municipalidad, porque se conjuntaron esfuerzos y experiencias para lograr 500 posibilidades de aula para alumnos y 150 niños que van a poder vivir en este lugar, ser atendidos con los 3 tiempos de comida. Alcalde, el objetivo de este programa es discutir los problemas más importantes de la capital, como es el agua, el transporte y otros problemas de alguna medida un poco menos importantes, pero muy graves. La idea quisiera, por favor, interrumpir un momentito antes de que se nos fuera el punto, porque es muy interesante, sobre todo en relación a la prensa y la municipalidad, que ha sido una cosa tan discutida. Y el hecho es que, número uno, yo no creo que Prensa Libre tenga ningún político, al menos como yo lo vea claro, ni mucho menos sea ese el caso, sino que es otro tipo de crítica. Que si bien es cierto que existen políticos periodistas, también es cierto que han habido alcaldes que quieren ser presidentes, pues entonces si las dos cosas están malas, si no se toman de la forma en que tienen que ser, pues. Para decirle un caso, durante la anterior administración, por ejemplo, no se tomaban ciertas medidas que usted sí ha tomado porque usted no está pensando en una presidencia, pero el anterior alcalde sí lo pensaba. Ahora, eso por un lado. Por el otro, yo creo que lo criticable en cuanto a lo del editorial de Prensa Libre, en cuanto a lo que le señalaba, es que es otro ejemplo más de que la municipalidad no debe estar metida en cosas que no le competen. Pues hay muchas cosas que la municipalidad debe atender como primordiales y que las está dejando de lado porque está atendiendo cosas que son labores de otros ministerios o labores de otras entidades del Estado o, en fin, de otras cosas que no tienen nada que ver absolutamente. El caso es de los albergues juveniles. El caso puede ser incluso de la misma Empagua. El caso es la forma en que se dan las concesiones a las camionetas, por ejemplo. Hay muchas cosas que están mal de su raíz y que la alcaldía no ha tenido la suficiente imaginación como para ir cortando esos males, pero desde su raíz, porque darles un poquito de pintura no sirve mucho. Yo pienso que es un poco ligero decir que el problema de los niños de la calle no le compete a la municipalidad. Nos compete a todos los guatemaltecos y obviamente a una institución que da servicios y que se preocupa por el estado es de nuestra competencia y estamos convencidos de que nuestra participación ahí va a mejorar enormemente. ¿No hay un poco de política en eso, señor alcalde? En absoluto. ¿No hay un poco de buscar votos porque siempre se está con la espinita de que hay que llegar a la presidencia?
En absoluto. No usted en lo personal, pero sí el partido en lo general. Yo pienso que el partido se va a proyectar en la medida en que solucionemos los problemas, en la medida en que tengamos una ciudad más humana, más digna, en la medida en que mejoremos el transporte, mejoremos el agua, mejoremos el relleno sanitario, y pienso que se han dado pasos importantes para obtener Fíjese que avances la en salud el problema. podríamos decir también, como usted dijo, que es un tema de todos los guatemaltecos, que nos importa, por ejemplo, que el cólera se erradique a todos los guatemaltecos. Sin embargo, si yo soy jefe de policía, no tengo que estar viendo eso, sino que la delincuencia. De la misma manera, usted es alcalde, no tiene que estar viendo los albergues juveniles. Eso es para otras instituciones que deberían de hacerlo. No comparto ese criterio, y vemos albergues juveniles y tenemos 3 guarderías que funcionan eficientemente y que han venido a ser una solución importante. Tenemos 16 dispensarios, y no es hacer política, pero es atender las necesidades de un pueblo que no tiene acceso. Tal vez sería importante de comentar eso. acá una cuestión, y es que si bien el tema de los niños, en un país como Guatemala, donde lo más ridículo sería hablar de teoría o de parámetros estandarizados con países desarrollados, realmente en este país casi todos tendríamos que ponernos la cachucha y cada quien que resuelva los problemas que pueda, y en el camino nos vamos ordenando para ver quién va dedicándose a problemas más específicos. Realmente el usted es objetivo- economista, usted cree en la división del trabajo, ¿verdad? Entonces partamos de una base Sin tan embargo, simple como esa. La hay municipalidad no problemas es que son eficiente. eminentemente humanos. Fíjese que la municipalidad no es eficiente y no tiene por qué tener, por ejemplo, tribunales. No tiene por qué tener dispensarios médicos, albergues juveniles. Está bien, es muy loable, muy interesante, pero ¿por qué no atender temas mucho más importantes y que son verdaderamente algo que a nuestra ciudad la está ahogando, pues? Y yo no digo que la labor, y tal vez no me comprenda, la labor no ha sido buena. Claro que ha sido buena, pero si solo para decir bondades estamos, entonces yo creo que no se Yo lo que voy a hacer en este Nosotros momento, tenemos que ir a un compartimos. corte comercial, y nada más quisiera pedirles que, si bien ese tema es muy importante y pueden haber muchas opiniones de cómo se maneje, lo importante es de que, mal o bien, teóricamente, se está haciendo un trabajo por parte de la municipalidad que es ayudar a algunos de los niños que están en las condiciones que todos sabemos en este país. Sin embargo, el objetivo de este programa, insisto, es tratar de discutir sobre los problemas más graves de la capital, como son el agua, el transporte, etcétera, y ver qué soluciones se le están dando. Y yo estoy seguro que el problema de los niños es tan importante que podríamos hacer otro programa para discutir específicamente ese tema. Porque no Entonces, les estaría propongo, municipal. vamos a ir a un corte comercial en este momento, y cuando regresemos vamos a seguir discutiendo sobre los problemas de nuestra capital. Los problemas de nuestra capital en libre encuentro. Periodista Mejía, ¿cómo cree usted que la prensa podría contribuir a hacer una crítica constructiva para que incluso ayude a la municipalidad a resolver los problemas de nuestra ciudad? Lo que pienso es de que primero habría que partir de qué tipo de crítica se va a hacer. Me parece muy sugestivo lo que dice Octavio Paz respecto a la crítica, que es aquello que permite poner en relación los elementos de un todo. Me parece que no podemos ver en primer lugar el fenómeno o los problemas de la ciudad capital únicamente municipalizados, sino hay que verlo en función de todo el país, porque uno de los problemas del análisis ha sido centrarse únicamente del análisis y de la planificación, es centrarse en los problemas municipales, no tomando en cuenta toda la realidad del país. El caso del transporte es bastante claro, es un problema nacional y se trata como un problema municipal, porque hay toda una red de transporte de áreas conexas en las cuales el transporte urbano tiene que relacionarse y contribuir a la producción. Si es el caso, al turismo. Hay áreas muy conexas que deben ser tratadas. ¿Por qué no entramos al tema del transporte concretamente? Sí, a eso me quería referir, a la función que puede cumplir un periodismo, que sea crítico, pero no crítico porque sencillamente no le gusten las cosas o que quiera hacer señalamientos, sino hacer crítica para encontrar soluciones. Uno de los grandes problemas es que nuestro periodismo no es investigativo, sino es únicamente especulativo, entonces no fundamenta sus opiniones. Algo importante dentro del transporte urbano y que está muy relacionado con el crecimiento de la población es que no tenemos estadísticas confiables, y eso es uno de los grandes problemas de
investigación, podemos ver que se hablaba aquí de la población. En toda lo que es la población urbana en Guatemala en 15 años, de 1985, que era 3.01 millones de habitantes, al año 2000 va a llegar a 5.8 millones de habitantes en todo lo que son centros urbanos eso del da país. una idea clara de que casi el se problema de duplicó. transporte Sí, que casi se duplicó la tiene que población, solucionarse. y lo que va a implicar que en el año 2000 el 47% de la población guatemalteca va a estar concentrada en la capital. Bueno, El año tal vez pasado... para dar la oportunidad al periodista Mejía, tal vez sería interesante que el alcalde nos contara muy concretamente, primero cómo ven desde su perspectiva el problema del transporte en la capital y luego qué soluciones le están Yo dando. me quisiera referir un poco más a la prensa. Efectivamente, el problema del transporte tiene muchas aristas. Una es mejorar la red vial. Lo estamos haciendo. Hicimos el paso a desnivel en Villalinda y el periférico, y ahora estamos haciendo el gran paso a desnivel de Tecumumán. Pero la prensa no ha sido el medio ideal para convencer al guatemalteco de que su esfuerzo y su paciencia y comprensión para la construcción que estamos haciendo va a contribuir mucho. Al contrario, la prensa ha señalado que vamos a crear un elefante blanco porque ahí solo van a pasar 50,000 vehículos diariamente. 30,000. Bueno, otros han dado otras cifras. A mí me informaron de algún periódico que tengo muchos años de no leer, gracias a Dios, y me dieron esa información. Obviamente, pienso que la prensa juega un papel más importante que solo señalar. Debería decirle al guatemalteco, estamos orgullosos de que se esté haciendo una obra de estas, no importa quién la esté haciendo, porque va a ser de gran beneficio. Los rendimientos que va a tener el paso a desnivel de Tecumumán por eficiencia, por tiempo, control de divisas, en el sentido de vamos a gastar menos divisas porque se va a consumir menos gasolina, va a ser un paso muy rápido. Y tiene solo bondades. Yo estimo que es una obra que va a ocasionar molestias, pero que va a darle a todas las futuras generaciones. Las críticas concretas que han habido en el caso del paso a desniveles de Tecumumán, pues son primero que no hay policía ni nadie controlando un poco los apelotonamientos de tráfico que se han hecho en esto, y luego que ustedes no previeron accesos alternos para que todo el tráfico que pasaba por ahí pues estuviera pasando por esos accesos alternos y así pues poder alivianar el problema. ¿Cuál es la Obviamente cerramos el corazón de la ciudad, el lugar donde más concentración de vehículos hay diariamente, y eso tendría que provocar un congestionamiento y una molestia. La municipalidad ha colocado más de 400 señales, ha construido vías alternas, pero que no van a ser suficientes. Y si le sumamos a esto una participación un poco débil de la Policía de Tránsito, que a partir de hoy la vía mucho mejor, y quiero hacer ese reconocimiento, pues íbamos a tener problemas. Ahora, señor alcalde, eso es uno de los problemas que yo creo de las cuales se agarran muchos que quieren criticar solo por criticar, para decir que las cosas están mal. También ha existido yo diría una mala comunicación, o no ha habido comunicación, o más bien hay rencillas muchas veces entre el Departamento de Tránsito y ustedes, y lo mismo pasó en la 18 calle, donde el mismo Departamento de Tránsito se queja de que de repente ustedes cierran, no tienen ellos ningún aviso previo, y entonces se provoca un gran congestionamiento. Además de que ellos señalaron en el caso de la 18 calle que cerrar uno de los carriles en un lugar de tanto tránsito iba a provocar un gran congestionamiento, como ubicar un mercado en ese lugar. Pero fuera de eso, también se provocaron congestionamientos enormes, y es lógico que para el que va en un carro, que quiere llegar a su trabajo temprano, o que tiene que llegar a su trabajo temprano, a sus otras actividades temprano, y se ve en un embotellamiento donde se va a estar, ¿qué?, media hora, 3/4 de hora, ¿qué una hora, propondría usted? No ha sido de esos montos, y es ahí donde la prensa juega un papel importante, donde debe decir, señores, ustedes tienen que participar. Alcalde, pero fíjese que tal vez sería interesante alcalde, escuchar al dice periodista. que no ha sido de esos montos. Nosotros presentamos unas escenas muy interesantes ahí que le digo que nosotros no nos las inventamos, porque la Cámara no se puede inventar nada fuera de comentarios. Nos gustaría mucho escuchar al periodista Valdizán aclarar o dar una opinión. Tomando en la Cámara. Mire, yo transito 3 y 4 veces diarias las vías alternas porque es mi preocupación. Y le quiero confesar que en los 15 o 20 días que llevo de hacerlo he tenido problemas en 2 oportunidades. Quiero decirles que recibo llamadas de gente que está satisfecha de cómo se ha manejado y de la fluidez
con que estamos operando a pesar de los problemas de no tener semáforos, de a veces no tener policías, pero estimo que hemos superado el problema y que cada quien en el transcurrir de los días va a ir tomando sus propias vías y sus propios derroteros muy particulares de cada quien que nos van a hacer que el problema sea... Ahora, la pregunta que habría que hacerse es otra, y tal vez José Eduardo podría darnos alguna idea de qué piensa él sobre eso. Si no se cerraran algunas vías, por ejemplo, y se limitara a pasar pues, las dos vías sobre un solo carril, o si no se cerrara el corazón de la ciudad en lo que respecta a tráfico, como dijo el alcalde, y simplemente si no se cerrara esas vías donde hay que hacer obra, simplemente pues lo que pasaría es que no se haría obra, que no habría posibilidad de hacer una mejora para que a corto plazo pues tuviéramos vías. ¿Qué alternativas habría? Eso está fuera de discusión. Se ha olvidado que hemos vivido 20 años de congestionamiento, porque la 18 calle no está congestionada. Yo me quiero referir a eso tiene último. 1000 años de Si estar me da congestionada. Solo que me preguntaron a mí directamente, solo voy a contestar algo. Yo no me estoy refiriendo a que no se deba de cerrar eso. Estoy hablando de que hay una comunicación escasa, o si no, no la hay, entre la municipalidad y el Departamento de Tránsito. Falso, y lo tengo documentado. Tenemos un consejo consultivo de tránsito en el cual participan técnicos de la municipalidad y que tienen años de reunirse, y específicamente para las... Los jefes del Departamento de Tránsito se han quejado públicamente. Totalmente falso. ¿Ellos se han quejado? La documentación, sí, pues ellos se podrán quejar. Quisiera ser un poco más neutral, porque tampoco podemos enfrascarnos en cuestiones muy particulares y hay grandes problemas que ver. Yo creo que es muy injusto que estemos pensando solo con la mentalidad del automovilista, porque en Guatemala, en la ciudad de Guatemala, el 72% de la población se moviliza en transporte público, urbano, tanto en autobús como en microbús. O sea que le estamos privilegiando al 28% de la población, y pareciera que solo en eso estamos pensando. Entonces propongo que discutamos sobre el transporte urbano. Yo quiero hablar de eso. Hay un problema grave. La población actualmente hace 2.5 millones de viajes diarios y la mayoría se transporta en autobuses y en microbuses. ¿Qué es lo que ocurre? Que para el año 2000 van a ser 5 millones de viajes diarios. Eso va a implicar un gran congestionamiento. Pero ¿qué ocurre? Que si aumenta la circulación de vehículos privados, no es así lo mismo con los transportes públicos. Actualmente, únicamente al crecimiento de los 15 años, solo se adquieren 54 autobuses por año. Y se requiere de aquí al año 2000 para mantener la oferta, para que más o menos se satisfaga, como está actualmente el nivel de demanda, se requiere 277 buses anuales. Y no 54. Para seguir... y no 54. Entonces, esos son los grandes problemas en los que hay que pensar. Los automovilistas lo pueden resolver, pero vemos que en Guatemala 1.6 personas se movilizan en un vehículo privado y 40 personas se hacinan en un autobús. Ok, entremos ahora a platicar qué está haciendo la alcaldía en el caso concreto. Esas serían las cuestiones que nos deben preocupar una mayoría de población que realmente no tiene un servicio público apropiado. Yo estoy seguro que a todos nos preocupa ese tema. El transporte urbano, desde 1978 lo hemos visto, es un foco de agitación social. Y desgraciadamente no se han planteado aspectos, o solo se mira como que la solución va a estar del lado de la iniciativa privada y se descarta totalmente que sea un servicio público porque hay un prejuicio contra la administración pública, pero no, yo no escucho que se hable de una empresa mixta, por ejemplo. Solo se habla de que los empresarios tienen problemas para mantener el servicio y se descarta porque es ineficiente el servicio brindado por el gobierno municipal. No, pero de la empresa mixta se ha hablado muchas veces y creo que es exactamente el mismo problema que tienen las empresas estatales. Ese es el problema especular. Ya han medio existido además. Ese es el problema. Es que uno puede decir muy fácilmente, eso se ha discutido mucho. Yo quisiera saber quién ha planteado algo concreto. Eso se ha planteado, se ha dicho. Estuvo incluso en tiempo de la administración al sur, se estuvo a punto de discutir muchas veces lo de la creación de una empresa mixta, si no me equivoco. Pero se dice... Pienso que el grave problema que sufre el transporte ha sido la injerencia precisamente de la municipalidad con el sector privado que lo presta, o del gobierno participando en una prestación de un servicio que es netamente del sector privado, pero que el gobierno le ha fijado cuánto debe cobrar. Y si tenemos una empresa que no es atractiva, su rentabilidad,
no vamos a tener oferta de mejora. O sea, el problema concreto del transporte es de que es un tipo de empresa que no es rentable, por eso es escasa y muy mala. ¿Cuál sería la solución concreta que podría venir a resolver el problema del transporte en nuestra capital, alcalde? Nosotros vamos a hacer una propuesta a corto plazo de cambiar la situación, el status quo del transporte. ¿Eso es subir precios? O sea, liberar el precio o pensamos dejar que tiene que ser alrededor del precio. Es decir, durante muchos años se cobraron 5 centavos de quetzal, que era equivalente a 5 de dólar, y hoy estamos cobrando 40 centavos al usuario, que eso es el equivalente a 8 centavos de dólar. No hay manera de que se pueda esperar mejorar un servicio con esos ingresos y con esa rentabilidad que presenta. No hay manera de que el sector privado que usted representa participe, porque sé alcalde, que no le va a interesar participar. Si absolutamente, no creo que haya ningún empresario ni ningún ser humano en el mundo que le interese participar en una empresa que pierda dinero. Nosotros vamos a hacer una propuesta por decreto, valerosa, valiente si se quiere, porque estamos para eso y porque creemos que va a ser una solución. Queremos que parte del subsidio se otorgue específicamente a aquellas personas que no pueden pagar, léase minusválidos, niños. Y no a las empresas de buses directamente. No, al usuario vamos a proponer que se le dé el subsidio. Alcalde, un Con comentario el resto del subsidio que nos quede, queremos desarrollar la primer vía exclusiva en Guatemala, que es una ruta exclusivamente para el transporte masivo, para el transporte urbano, en la que pues solo van a circular autobuses y que el primer trazo que tenemos es de Guajitos hacia el centro cívico, una vía de 7 kilómetros con 3 paradas y que va a ser como una especie de metro de superficie, solo que con autobuses. Luego queremos utilizar parte de ese subsidio, pedírselo al gobierno para invertir en nuevas unidades. Lo que decía nuestro amigo Mejía es muy cierto, no hay inversión en nuevas unidades y la población cada vez demanda más el servicio. Ahora, por lo que entendemos de lo que usted dice es de que la única forma en que eso se resolvería es permitiendo que hayan todas las empresas que quieran de transporte urbano y que tengan un precio totalmente libre, o sea que el precio que cobren realmente resuelvan el problema de costo, utilidad para poder reinvertir en buses nuevos, cambiarlos, arreglarlos, etcétera, y simplemente eso no existe. Y una de las grandes contradicciones que ha habido siempre en Guatemala, y ustedes pues han sido testigos de eso, es que si se quiere subir 5 o 10 centavos al transporte urbano, pues siempre salen un grupo de maras ahí a quemar hasta su madre si pueden. Y realmente en este país se cometen y se han cometido y en alguna medida se siguen cometiendo atrocidades mucho más grandes que subirle 5 o 10 centavos al transporte urbano y nadie dice nada. Pero bueno, ese es un comentario al margen. Yo quisiera comparar algo con los servicios de transporte aéreo. Nadie reclama el que ahora viajar a Miami cueste casi 2,000 quetzales el pasaje. Y los aviones siguen yéndose llenos y ve uno cualquier tipo o estrato social viajando. Bueno, es un tanto diferente, aunque yo creo mucho en lo que es sí, la solución privada de eso y en la liberación de los precios. Pero yo quiero pensar que en el futuro el guatemalteco va a aceptar un buen servicio, pero va a tener el concepto y el criterio de que lo va a tener que pagar. Alcalde, hay yo quería referirme a algo en Guatemala que ya no más, señores. Permítame, la alcalde, municipalidad le tiene que recoger a usted la basura. Fíjese que hay que ver algo. Yo quiero retomar una palabra suya. En el problema, todos los problemas estos que son problemas nacionales, el agua es un problema nacional, el transporte, hay una acumulación. Faleto habla de la acumulación de los tiempos históricos en países como el nuestro. Ustedes tienen una acumulación. Durante 57 años se mantuvo a 5 centavos el precio del pasaje. En 6 años esto se vio cuadruplicado. Hay una situación específica. No es cuestión de discutir si hay que liberar o no el precio, porque eso llevaría a otras situaciones, sino pensar en el hecho de que también el transportista tiene que tener estímulos, deben haber facilidades, pero hay que pensar en algo. Ha faltado planificación y la planificación ha sido porque se divorcia la política social de la política económica. Y entonces, ¿qué ha ocurrido? Que se dan soluciones parciales y también se dan soluciones sectorizadas. Es un problema municipal, no es un problema nacional, uno de esos aspectos. Otro de los grandes problemas que lleva esa falta de planificación es que no hay una coordinación interinstitucional.
Y eso se ve claramente en las relaciones públicas, que no hay que confundirlo en ningún momento con la propaganda. No hay una coordinación entre los entes encargados de eso. Supuestamente son cooperativas las que están organizadas las empresas, cuando realmente solo es una fachada y son empresas individuales. Ahora, Y no funcionan desgraciadamente, como esas cooperativa. cooperativas o empresas o microempresas o No como se llamen, se funcionan han como- politizado tremendamente porque las han contaminado. Es El que gobierno mismo prevalece con el subsidio, interés individual sobre el empiezan interés social. a manejarse ahí favores, a ver quién logra más subsidio, quién manipula el subsidio Ahora- para tener más ingresos, pero de todos modos sigue siendo un mal negocio y sigue siendo un negocio al que nadie se quiere meter por la contaminación política que tiene. O sea, concretando sobre el tema del transporte, porque creo que es importante que hablemos un poco del agua también, la solución, pues, que aunque sea difícil, en algún momento hay que aceptarla, es de que la única forma que en la capital y en el país haya transporte eficiente va a ser liberando el sistema empresario de transportes, que haya suficientes empresas que tengan libertad de poner sus precios y que sea la competencia la que los ordene vía el mercado, y va a ser la única forma en que tendremos transporte urbano. ¿Ese es el fondo del problema, alcalde? A mi criterio, ese es el fondo del problema. Ahora, yo quisiera hacer una pregunta. ¿Solo lo que es transporte por medio de autobuses se ha contemplado? ¿Hay planes para algún tipo de metro o algo por el estilo? Antes de que responda Estamos a esa pregunta el congelando- alcalde, tenemos que ir a un corte comercial en este momento y vamos a regresar con los problemas de nuestra capital después de unos momentos. Los problemas de nuestra ciudad en libre encuentro. Alcalde, el segmento anterior lo terminamos con un cuestionamiento de José Eduardo si era o no factible el ver alguna otra alternativa aparte de los normales, comunes y corrientes buses que sacan humo negro en las calles. La agencia JICA de Japón está terminando y por entregarnos los estudios para otras alternativas para el transporte masivo. Obviamente una de ellas va a ser el tren de superficie, para lo cual tenemos la intención en la corporación actual de iniciar el congelamiento de las arterias por donde va a circular eventualmente este tren, y que de esta forma pues tengamos la precaución de evitar que se construyan edificios o que haya desarrollos que después impidan la realización de este importante ¿Dentro de cuántos medio de años podría transporte. soñar los vecinos de la capital de poder estar usando un servicio como ese? Yo pienso que los vecinos de la ciudad capital han estado soñando con muchas cosas y hay algunas que se han podido realizar. Estimo que si la ciudad sigue creciendo como está, va a ser un problema nacional y se va a tener que enfrentar a nivel nacional sus soluciones. Pienso que no va a ser nuestra administración posiblemente va a congelar las vías, va a terminar de hacer los estudios y tener los programas y tendrá que enfrentarlo a la próxima administración. Alcalde, otro problema que es gravísimo en la capital es el problema del agua. ¿Cuál es el estatus real actual del problema? Porque, como ya dijo el periodista Mejía, muchas veces algunos periodistas especulan. Pero usted cuéntenos hoy el problema actual real, ¿cuál es y qué soluciones se le están dando? Nosotros tenemos un déficit de aproximadamente 60,000 pajas de agua. Hoy ya deben ser menos porque ¿El consumo cuál es? estamos 160,000 pajas más o menos. Atendemos a 134,000 domicilios, por así decirlo, con una población de alrededor de los 2 millones de habitantes. Sabemos que hay 400,000 personas en la ciudad capital que no tienen servicio en su casa, que no tienen medio de acudir al agua que Empagua proporciona o las empresas privadas, y que tiene que acudir pues a los camiones cisterna o a fuentes que no son las mejores. Esto es el crecimiento y el desarrollo desordenado de la ciudad. La mayoría de estas personas son inmigrantes del interior del país que se han venido a asentar a nuestros barrancos y a nuestras áreas lejanas y para las cuales no tenemos el recurso. Obviamente, Empagua adolece del problema de una ciudad pobre, de una ciudad que cobra muy poco por los servicios que da. Usted puede imaginarse que el 72% de los usuarios de Empagua son usuarios de 2 tercios de paja y que pagan actualmente 2 quetzales al mes por
20 metros cúbicos. Entre paréntesis, sabemos que el presupuesto anual de la municipalidad anda en el orden de 150 millones de quetzales para darle servicio a más de 2 millones de habitantes, lo cual es un absurdo en cualquier ciudad del mundo. Las soluciones concretas que ustedes están implementando en el caso del agua, ¿cuáles son? A pesar de que sabemos que son de corto plazo porque encima la capital tiene una ubicación geográfica conflictiva, por lo cual es muy difícil traer fuentes de agua. Efectivamente, pues fuentes superficiales son muy difíciles de obtener y estamos llegando a la única alternativa, que es las afluentes subterráneas, la exploración por medio de pozos, con muy buenos resultados en sectores como el de la zona 18, que era muy pobre y que ahora cuenta ya con un potencial de caudales importantes para su total abastecimiento. O sea, vía pozos ustedes han implementado la solución. Efectivamente, nosotros vamos a atacar la emergencia y creemos que vamos a ser exitosos en el próximo año. Vamos a poder aumentar los servicios a las personas que no lo tienen y mejorar el de aquellas que ya lo tienen. ¿Qué podría decir la prensa sobre eso? Yo quisiera opinar en relación a esto, que cuando uno habla del agua, siente como que es la escasez, y es interesante constatar algo. En el Valle de la Ciudad se cuenta con 200 millones de metros cúbicos de agua, o sea, tanto en corrientes superficiales como en corrientes subterráneas, someras o profundas. ¿Cuánto de esos son aguas negras? Bueno, O quiero contaminadas. hacer relación a esto. Eso es independiente de la contaminación, 200 millones. Pero ¿cuánto hay de precipitación pluvial en Guatemala? 268 mil millones de metros cúbicos al año. De esos se escurren al mar 201 mil millones de metros cúbicos, o sea, el 75% del agua. O sea, en Guatemala hay bastante agua. El problema es de que la ciudad, desgraciadamente, no tiene captación, no tiene... Es un problema geográfico, como Sí. decíamos. Entonces, el problema es de que también habría que preguntarse cómo hacemos para captar toda esa agua que se va al mar. La Ese municipalidad ha dicho que vía una pozos está resolviendo el problema. Ahora, yo quisiera decir algo, y es en esas cosas en las que yo, insisto, sí critico a la municipalidad, que le vuelvo a decir, tiene muchas cosas buenas, Muchas gracias. pero eso no significa que hayan cosas Claro, muy malas y que no se han atendido. Una de ellas es la forma de cómo es en Pagua. Tal vez no sea tanto el problema de que no exista agua, un ejemplo es lo que usted nos está diciendo, pero un problema grave es la forma en que Empagua ha distribuido esa agua, en que Empagua se ha conducido, que es una empresa que también podríamos tratarla al esquema de las estatales, ineficiente, en la que es un monopolio que definitivamente no tiene ninguna eficacia para combatir ese problema. No somos monopolio y no quiero defender a Empagua, tiene usted toda la razón, somos ineficientes, hemos tratado de mejorarla, hemos tratado de prestar menos servicios y de cumplir con una tarea más fácil para Empagua. Hoy estamos privatizando lo que es la lectura de contadores, vamos a privatizar lo que es la facturación, vamos a privatizar lo que es las nuevas acometidas, pero es muy sui generis en Ahora, Pagua. privatizar sin monopolio, ¿verdad? O sea, en el sentido de que, ¿cómo Vamos va a hacer esa a privatización? invitar a que el sector privado, la empresa que quiera dar esos servicios, pues participe y sea ella que lo dé y no nosotros. Empagua tiene múltiples problemas. Uno de ellos es que es un servicio vital y que la Constitución obliga. Quiero comparar con otras empresas privadas. Estoy informado de que algunas están cobrando más de 100 quetzales por el canon. Nosotros cobramos 30 quetzales por el canon, por una paja de agua, y llegamos a tener cobros hasta de 2 quetzales por 2/3 de paja. Esto es un esquema también paternalista, es un esquema politizado, es un esquema que se debe romper y que se le debe decir al guatemalteco: señor, usted tiene que pagar lo que debe de pagar por los servicios que recibe. Si no, ¿qué pasaría? Pues seguimos siendo ineficientes y seguimos manteniendo empresas como Empagua. Nosotros tenemos la mejor intención, si hubiera alguien interesado y viviríamos en permanente escasez. Pero, a que comparta con nosotros los problemas de Empagua, a concesionar Empagua, a que venga cualquier empresa y dé servicios. No es un monopolio. Lo que sucede es que nosotros estamos obligados por no sé qué razón a llevar servicios perdiendo dinero en una forma ineficiente al sector más lejano, porque es un servicio vital.
Y yo creo que ¿Los pozos son solución de largo plazo? Son solución a corto plazo. Nosotros creemos que hay que producir 200,000 pajas. ¿Es factible de agua. privatizar Empagua? Y que cualquiera que quiera es factible producir y dar invitar agua. al sector privado a que produzca agua y que Empagua la compre y pueda tener mayores caudales. Pero Ahora, ese ese es un problema, porque Empagua, eso es algo así como lo de la empresa eléctrica, ¿verdad? Sí, produzcan energía eléctrica y nos la dan a nosotros y nosotros la vendemos. O sea, ¿no sería más Pero, factible que alcalde, cada quien lo hiciera por su parte? Existe, la mayoría de colonias nuevas tienen su propio sistema de agua y le dan el servicio a los usuarios. Por ejemplo, un Sus país vecinos. ejemplar en lo que respecta a servicios podría ser Estados Unidos, que es un ejemplo muy respetado. En el caso del agua, son cantidad de empresas privadas las que cada una produce su agua y la vende, e incluso uno puede cambiar de una compañía a otra si una se lo está vendiendo muy caro o está de mala calidad el agua, etcétera. Y hay competencia, pues son empresas privadas las que tienen eso. Aquí ¿Qué lo que pasa dice- si nosotros quisiéramos privatizar? Pero ¿qué pasa con la gran masa que no va a poder pagar los precios que tendría el agua a través de una empresa privada que obviamente pues va con un fin de lucro y que va a dar un mejor servicio, pero va a tener un costo ¿Qué otra importante? alternativa hay? Yo Subsidio le directo, por pregunto ejemplo. a usted que representa el sector privado. ¿cómo? Claro, la única solución práctica que se ha encontrado en países pobres, especialmente en Latinoamérica, ha sido un caso especial, es el subsidio directo, donde los usuarios que realmente son de escasos recursos, pues reciben alguna ayuda especial directa, sin que sea a través de instituciones burocráticas que al final se paran quedando con ese subsidio, sino que subsidio directo, que es una cosa muy respetada y muy aceptada, incluso los que creemos en la libertad, y que pues tiene ese fin, ¿no?, de ayudar a las clases necesitadas en países como el nuestro, que son países pobres, que vamos a encontrar siempre que no son la inmensa mayoría de consumidores, sino que va a ser una minoría muy respetable. Pero realmente podría ser factible. Y Empagua podría quedarse con una especie de subsidio para darle agua. Nosotros respetamos a esa ese gente. criterio y nos queremos encaminar a ese criterio. Y sabemos que vamos a tener que tomar medidas importantes para llegar a ese tipo de conclusiones. Pero otra vez la solución del agua va en función de que hay que subir precios porque con los recursos que la municipalidad obtiene por prestar el servicio no es suficiente para poder mantener el crecimiento de las necesidades de agua y por otro lado pues la calidad misma en el servicio, que haya Bueno, suficiente. eso es también Pero- presumiendo en que Empagua lo está dando barato, que lo dudo mucho, porque lo que pasa es que Exacto. habría que ver, Lo habría que cobra- ver lo hasta qué cobra punto- barato. perdón, Seguimos en que el acceso al agua domiciliar es mínimo. O sea, en Guatemala es de los países de Centroamérica que más bajo acceso domiciliar tiene. Mientras Costa Rica, en el área rural, el 78% de la gente tiene acceso, en Guatemala escasamente el 18%. En la ciudad el 55% de la gente tiene acceso domiciliar. Hay que preguntarse siempre si estamos pensando en toda esa gente que no tiene acceso a ese servicio, pero otra cosa también importante, el abuso que ha habido en la perforación de los pozos, porque estamos hablando de Empagua, pero aquí se ha hecho en forma muy desordenada, muy irresponsable y sin control la perforación de pozos. Hay lotificaciones y muy residenciales que consumen el agua que quieran, la derrochan, riegan sus jardines, desperdician el agua, lavan los carros, 2, 3 carros, lo que quieran, y ni siquiera pagan el agua. Entonces, hay un aspecto donde yo sí señalo que ha existido una O sea, falta la de responsabilidad control. ciudadana es fundamental para poder Es fundamental. tener, A mí me duele mucho, yo vivo en una colonia, y es una colonia residencial, ver cómo la gente desperdicia el agua lavando carros o regando los jardines, cuando hay gente que ni siquiera puede tomar agua potable. Entonces también no nos centralicemos solo en decir es que Empagua o la municipalidad no da el servicio, sino también hay que ver que la ciudadanía tiene que tener una responsabilidad grande en que este servicio pueda ser posible, o sea que también la ciudadanía encuentre soluciones. Creo que también debemos dar la oportunidad de que la propia ciudadanía se organice en función de satisfacer los problemas a los cuales la municipalidad no va a dar Sí, y hemos solución. Muy hablado- acertado lo que dice el licenciado Mejía, y lo hemos dicho abundantemente hoy en la noche, somos un pueblo pobre, pues, una ciudad pobre, pero vemos el problema del agua en ciudades como en Los Ángeles, en California, en Atlanta, en los que hay sanciones importantísimas, aún más cerca de nosotros. En Miami yo he tenido, me han contado la experiencia de gentes que han estado
limpiando el carro y que obtienen multas hasta de $500 porque hay un racionamiento. Y el racionamiento es a nivel mundial. Ahora, nosotros que pues somos pobres, que hemos tenido una infraestructura muy desordenada y que no tenemos los recursos, pues debemos ser un poco más cuidadosos con el consumo. Alcalde, ¿el gobierno central está pagando el 8%? El gobierno está pagando el 8%, ¿Están estamos al día y tenemos la oferta del presidente de la República del último trimestre de este año hacerlo efectivo en el mes de diciembre. Nos quedan 2 minutos. Yo quisiera que fuéramos muy concretos en responder algunas preguntas. Sabemos que uno de los programas que ustedes tienen en obras específicas de adoquinar ciertas calles o asfaltarlas o prestar ciertos servicios en áreas específicas han logrado muy buena colaboración de los vecinos de esa área específica. ¿Cómo se ha manejado eso y qué nos puede decir de ello? Efectivamente, los proyectos de contribución por mejoras han sido muy exitosos. Hemos recibido un apoyo económico y voluntario del vecino importante. El año pasado se recibieron 2 millones de ingresos por los proyectos de contribución por mejoras. Este año estamos acercándonos a 8 millones. Esto nos ha permitido hacer asfaltos en la Reformita, en la Florida, en la Miles Rock, en la Quinta Samayoa, en la Atlántida, zona 18, en la Maya, en todos los barrios de la ciudad, y me atrevo a confirmar que vamos a poder dejar en nuestra administración el 98% de las calles de nuestra ciudad con asfalto o pavimento. Desgraciadamente el tiempo aquí es muy corto y no logramos pues incluso... Yo quisiera aprovechar para decir que ha habido algunos logros tal vez sentimentales que quisiera yo exponer. Uno fue el cierre del rastro de Escuintla. El rastro de ganado mayor de Escuintla logramos cerrarlo. Provocaba 400,000 quetzales de pérdida al año en la administración. Tenía 100 y pico empleados, hicimos un buen arreglo con ellos a satisfacción de todos y es la primera medida de privatización, lo vamos a vender en pública subasta en enero y que siga prestando este servicio el sector privado. El otro que también tiene aspectos sentimentales fue el mercado de la 18 calle. A pesar de tener sus críticas, hoy la 18 calle se ha rescatado, es otra 18 calle. Recibido la información de que los vendedores están muy satisfechos, los compradores también, y que los comerciantes del sector están muy contentos. Asimismo, estamos haciendo una tarea muy importante en el relleno sanitario. Estamos convirtiendo en un parque, un área que fue un basurero, va a ser a corto plazo 7 canchas de fútbol, 5 de básquetbol, tiene un área de juegos, y creo que el albergue, los 2 albergues que inauguramos uno y vamos a inaugurar otro, son fundamentales para el quehacer nuestro. Esto no quiere decir, insisto, licenciado Valdizán, que estemos desatendiendo otras cosas, pero creo que hay prioridades y que una de ellas también es el aspecto social de nuestra ciudad. Si no damos mejor calidad de vida, vamos a seguir con los problemas por falta de educación, por más delincuencia, etcétera. De la prensa estoy seguro que lo van a seguir muy de cerca y en una forma muy crítica como ha sido hasta hoy, o sea que vamos a tener la oportunidad de seguir viendo el desarrollo de su administración municipal. Nos queda 1 minuto máximo. José Eduardo, un comentario final sobre el tema famoso de la prensa y las críticas a la municipalidad. Bueno, yo creo que no debe existir ningún tipo de irritabilidad entre la municipalidad por las críticas que le pueda lanzar la prensa, porque el público, permítame un momentito, porque el público siempre escoge la buena crítica y la mala crítica. Si están siendo injustos con usted, el público lo va a reconocer y a ese periodista no le va a poner mayor caso, y su premio o su castigo será que se lea más o no se lea más, que se le vea más o que no se le vea más, porque el público es muy certero en eso. Ahora, también esperar solo recibir bombones y chinchines y platillos, cuando de veras usted habla de que existen prioridades, creo yo, y sigo creyendo que es más prioritario en razón de la municipalidad el atender cosas como el agua, el transporte urbano, que los albergues juveniles. Y estoy seguro que lo vamos a ir de cerca. Periodista Mejía, 30 segundos. Pues que los propios ciudadanos, los propios vecinos recuperen la posibilidad de encontrar ellos soluciones y aportarlos y no dejárselos únicamente a la municipalidad, que también debe cumplir su papel, o sea, que estemos suficientemente organizados para encontrar soluciones. Ciudadanos responsables. Señores, quiero agradecerles su presencia esta noche en Libre Encuentro. Regresamos con un comentario final de nuestro programa. No
podemos decir que esta noche quedamos muy optimistas con la posibilidad de una rápida solución a los graves problemas de nuestra ciudad. Sin embargo, hay razones para tener la esperanza de que el equipo de hombres al mando de la municipalidad hará el máximo esfuerzo para empezar a aliviar los sufrimientos capitalinos de corto plazo. Pues con una capital en la que viven o medio viven casi el 30% de la población total de Guatemala, con una emigración anual a la ciudad de más de 200.000 guatemaltecos, en su mayoría de escasos recursos, con 50.000 carros nuevos más los usados que entran al país cada año, y con una ubicación geográfica compleja para atraer fuentes de agua, y para terminar de complicarla, con una municipalidad con un presupuesto anual de menos de 150 millones de quetzales, los guatemaltecos debemos estar conscientes de que el problema es mucho más grave de lo que todos hemos imaginado y que las soluciones deben buscarse dentro de un contexto diferente al de resolver la crisis del transporte o del agua para este año. La realidad nos llama a revisar esta bomba de tiempo que es la capital dentro de un contexto nacional y prioritario que tiene que ver con temas mucho más allá de la municipalidad, como lo son la descentralización industrial y fiscal del país, la readecuación de los ingresos municipales y la creación de un marco nacional que dé la seguridad de que cualquier guatemalteco podrá encontrar oportunidad real de desarrollo y felicidad, que es lo más importante, en cualquier rincón de nuestro país. Y después de todo esto, nuestra ciudad necesita de la decidida participación de los vecinos, no solo económica, sino también con la proposición de ideas, trabajo y especialmente responsabilidad ciudadana. Buenas noches y nos vemos el próximo domingo. Esto fue Libre Encuentro, una presentación de Cámara de la Libre Empresa. Gracias por su atención.